Imagina por un momento que estás en un momento crucial de tu vida, enfrentando desafíos que parecen ser demasiado grandes para ti y el mundo parece no ofrecer ninguna solución. Ahora imagina que de repente te encuentras con una historia en la Biblia que no solo habla de dificultades como las que estás viviendo, sino de una persona que, con fe, oraciones y valentía, logró no solo superar los obstáculos, sino transformar por completo su realidad y la de su pueblo. Ese hombre es Nehemías. Aunque muchos lo recuerdan solo como un constructor de murallas, su historia es mucho más profunda y relevante para nosotros hoy. ¿Qué harías si pudieras descubrir el misterio detrás de su éxito? ¿Qué lecciones podrías aprender de él para tu vida personal, espiritual y profesional? La historia de Nehemías nos deja una huella imborrable de cómo, cuando todo parece perdido, una persona con una misión clara y el respaldo de Dios puede cambiar el destino de un pueblo entero. ¿Estás listo para descubrir esa verdad que todo creyente debería conocer? El misterio detrás de Nehemías no está solo en su capacidad para reconstruir las murallas de Jerusalén, sino en el profundo mensaje espiritual que su vida revela. Durante siglos, muchos han pasado por alto lo que realmente está en juego en su historia. En este video, exploraremos cada detalle, desde su vida antes de ser gobernador, hasta las lecciones profundas que se derivan de su actitud hacia el liderazgo, la fe y el papel crucial de la oración en su misión. No solo fue un líder, sino un hombre de Dios que entendió la verdadera esencia de su misión, restaurar no solo los muros de una ciudad, sino los corazones de los creyentes. Si alguna vez has sentido que tus problemas son demasiado grandes para enfrentarlos, o si has dudado en el poder de la oración, la historia de Nehemías tiene un mensaje poderoso para ti. Su ejemplo no solo es para el antiguo Israel, sino para todos nosotros hoy, que buscamos respuestas y dirección en un mundo que a menudo parece desmoronarse. Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje de descubrimiento, mientras desentrañamos el misterio que Nehemías dejó para todos los creyentes. La historia de Nehemías no comienza con su famoso liderazgo en la reconstrucción de Jerusalén, sino en un contexto mucho más amplio y significativo, el exilio de Israel. En la época en que Nehemías vivió, el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del imperio persa tras haber sido arrasado por Babilonia. El reino de Judá había caído, el templo de Jerusalén había sido destruido, y los israelitas estaban dispersos por el mundo. Muchos de los que habían sobrevivido a la invasión babilónica se encontraron llevados cautivos, sin su tierra, sin su identidad, y con la esperanza de retornar a su hogar, Jerusalén, siendo una idea casi inalcanzable. Este escenario de sufrimiento y pérdida es el marco en el que Nehemías aparece. Pero antes de llegar a su historia, es fundamental entender las circunstancias de su tiempo. El imperio persa había conquistado Babilonia y ahora dominaba una vasta extensión de tierra. A pesar de la autoridad persa, el pueblo judío todavía mantenía la esperanza de una restauración. Los que habían regresado a Jerusalén, a partir del decreto de Ciro, enfrentaban dificultades abrumadoras. El templo había sido reconstruido, pero la ciudad misma seguía destruida, sin sus murallas y con una población vulnerable a los ataques externos. El libro de Esdras, que cubre parte de este periodo, muestra cómo el pueblo judío regresó a su tierra natal, pero encontró una Jerusalén devastada. Los problemas económicos, las luchas internas y la falta de seguridad debido a la ausencia de murallas hicieron que la restauración fuera aún más difícil.
La ciudad de Jerusalén, aunque restaurada en parte, se encontraba lejos de ser el refugio y la gloria que había sido en tiempos de David y Salomón. Es en este contexto histórico cuando aparece Nehemías. Nacido en el exilio, en la ciudad persa de Susa, Nehemías vivía una vida cómoda como copero del rey Artajerjes y una posición de confianza que lo ponía cerca de la corte real. Sin embargo, su corazón siempre estuvo con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Esta distancia geográfica y emocional entre él y su tierra natal se convierte en un símbolo de la distancia espiritual que muchos de los judíos en el exilio sentían con respecto a su relación con Dios. La noticia de la situación de Jerusalén llega a Nehemías a través de su hermano, Hanani, quien le trae una información devastadora. La ciudad de Jerusalén seguía siendo un lugar de ruinas, con sus puertas quemadas y sin protección alguna. Nehemías, aunque disfrutaba de una posición de prestigio en la corte persa, se ve profundamente afectado por esta noticia. La tristeza lo invade de tal manera que no puede ocultarlo. Es en ese momento, cuando recibe el informe de su hermano, que Nehemías hace una pausa para reflexionar y orar. Es importante notar que este contexto no es solo histórico, sino también espiritual. La situación de la ciudad de Jerusalén reflejaba la condición espiritual de todo el pueblo de Israel. Aunque algunos habían regresado del exilio, muchos seguían viviendo en la desesperanza, sin una dirección clara. Las murallas de Jerusalén no solo representaban una protección física contra los enemigos, sino también una barrera simbólica que debía restablecer la identidad y la seguridad del pueblo de Dios. Es en medio de este desánimo que Nehemías siente el llamado de Dios. Su historia no es solo la de un hombre que reconstruye muros, sino la de un hombre que, guiado por la fe y la obediencia, se convierte en el instrumento de Dios para restaurar la esperanza en su pueblo. Nehemías, al enterarse de la calamidad de Jerusalén, no solo se entristece, sino que actúa. Su respuesta es la de una fe activa, una fe que no se limita a la oración, sino que va acompañada de acción, planeación y sacrificio. Y es así, a través de este llamado divino, que comienza su misión de reconstrucción. La situación que Nehemías enfrenta nos recuerda a muchos de nosotros cuando nos encontramos con circunstancias difíciles, cuando nuestro entorno parece estar destruido, y cuando no sabemos por dónde empezar a reconstruir. A través de su historia, aprendemos que, aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, la fe genuina nos impulsa a actuar, a orar con fervor y a confiar en que Dios tiene un propósito en medio de nuestras pruebas. Nehemías no es solo conocido como un líder político o un gobernador, sino como un hombre de Dios que actuó con fe y determinación. Su historia comienza en un momento crucial, cuando su vida y su misión se cruzan con el dolor y la desesperación de su pueblo. Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes y en la corte persa, vivía una vida cómoda y segura, alejado de las ruinas de Jerusalén. Sin embargo, su corazón nunca se desvió de su gente y su ciudad natal. Aunque su posición era influyente, Nehemías no olvidaba la importancia de su identidad espiritual y el destino de su pueblo. Ser copero del rey no era una posición cualquiera, se trataba de un trabajo de confianza. Nehemías debía asegurarse de que la copa que el rey bebiera estuviera libre de veneno, lo que lo ponía en una posición privilegiada, cerca de los altos mandos del imperio persa. No obstante, su vida en la corte persa no lo hizo perder la conciencia de su fe. De hecho, la historia de Nehemías nos enseña que, aunque vivía en un entorno secular y lleno de opulencia,
Su corazón estaba más preocupado por el bienestar espiritual de su pueblo y la restauración de Jerusalén que por las riquezas materiales que podía haber obtenido. La noticia de las condiciones de Jerusalén lo devastó, pero también lo impulsó a actuar. En lugar de permanecer pasivo, Nehemías buscó la manera de intervenir. Su decisión no fue tomada a la ligera. Sabía que enfrentaría grandes desafíos, tanto dentro de la corte persa como entre su propio pueblo, que se encontraba desmoralizado y disperso. Sin embargo, lo que distingue a Nehemías es que, antes de dar cualquier paso, se dirigió a Dios con una oración ferviente. Nehemías no se lanzó a la acción sin antes buscar la voluntad de Dios, lo que nos enseña que, incluso cuando tenemos grandes proyectos por delante, la oración y la consulta con Dios deben ser nuestra primera prioridad. La fe de Nehemías es ejemplar. Cuando escuchó sobre la triste situación de su gente, él no solo se lamentó, sino que se levantó en oración. En Nehemías 1, versículos del 4 al 11, él ofrece una oración de arrepentimiento por el pueblo de Israel, reconociendo los pecados de sus ancestros, pero también reclamando las promesas de Dios para restaurar a su pueblo. Su ejemplo de liderazgo comienza con la humildad y la obediencia a la dirección divina, un modelo de cómo debemos actuar como líderes en nuestras comunidades, en nuestra iglesia o incluso en nuestros hogares. Su papel de líder no fue solo político, sino espiritual. Era un hombre de fe que entendía que la restauración de Jerusalén no se podía lograr solo con muros físicos, sino con la restauración espiritual de su pueblo. Nehemías se mostró como un líder valiente, dispuesto a hacer sacrificios por el bienestar de su comunidad. No se amilanó ante la magnitud del desafío que tenía por delante. A lo largo de su vida, Nehemías sería conocido no solo por reconstruir la ciudad de Jerusalén, sino también por haber sido un instrumento de Dios para reavivar la fe del pueblo de Israel. Cuando Nehemías recibió la devastadora noticia sobre la condición de Jerusalén, el desafío que enfrentaba no solo era reconstruir las murallas de la ciudad, sino restaurar la identidad del pueblo de Israel, que había sido destrozada no solo físicamente sino espiritualmente. Las murallas de Jerusalén representaban mucho más que una simple barrera de defensa, eran un símbolo de seguridad, de identidad y de la presencia de Dios en la ciudad santa. El regreso de Nehemías a Jerusalén no fue un simple proyecto de reconstrucción urbana. Al contrario, se trataba de la restauración de la fe de un pueblo que había sido despojado de su tierra, de su cultura y de su relación con Dios. La misión de Nehemías, por tanto, era más profunda. Debía lidiar con las tensiones políticas, las divisiones internas entre los judíos y los enemigos externos que buscaban su destrucción. Sin embargo, Nehemías nunca permitió que estos desafíos lo apartaran de su misión divina. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó fue la fuerte oposición de personas como Sanbalat, Tobías y Gesem. Estos líderes de pueblos cercanos a Jerusalén no solo eran enemigos políticos, sino también obstáculos espirituales. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén representaba un acto de resistencia frente a los planes del enemigo de Dios. No solo estaban atacando un proyecto físico, sino que, en su mente, se trataba de un ataque a la restauración del pueblo de Dios. La oposición no tardó en llegar. Cuando Nehemías comenzó a movilizar a los obreros y a asignar tareas para la reconstrucción, pronto comenzaron las burlas y las amenazas. Sanbalat y sus aliados no tardaron en ridiculizar a los judíos, diciendo que sus esfuerzos eran inútiles, que no serían capaces de reconstruir ni una sola muralla. Sin embargo,
Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de ceder ante el miedo y la desesperación, él se levantó en oración, buscando la dirección de Dios. En Nehemías 4, versículos del 4 al 5, se observa cómo Nehemías responde a los enemigos con valentía y oración, pidiendo a Dios que defienda su causa. Lo que es impresionante de Nehemías es que, a pesar de las burlas y amenazas, nunca perdió su enfoque. Sabía que su misión no solo era física, sino espiritual. Nehemías comprendió que la reconstrucción de los muros de Jerusalén también significaba la restauración del orden y la unidad entre los israelitas. Frente a la oposición, Nehemías se mantuvo firme en la visión que Dios le había dado. Su ejemplo nos enseña que, cuando estamos trabajando en la voluntad de Dios, debemos estar preparados para enfrentar la oposición, pero nunca perder nuestra fe ni nuestra visión. La victoria no llega sin lucha, y la fe se fortalece cuando perseveramos en medio de la adversidad. La oración fue el pilar que sostuvo a Nehemías durante toda su misión. Antes de tomar cualquier decisión importante, antes de emprender cualquier acción, Nehemías buscaba primero la dirección de Dios. La oración de Nehemías en el primer capítulo del libro que lleva su nombre es un ejemplo profundo de cómo debemos acercarnos a Dios cuando enfrentamos dificultades. En su oración, Nehemías no solo expresaba su tristeza por la situación de Jerusalén, sino que también reconocía los pecados del pueblo de Israel. Él entendió que, antes de pedirle a Dios que interviniera en la reconstrucción de Jerusalén, debía primero arrepentirse y reconocer la culpa colectiva de su pueblo. En Nehemías 1, versículos del 6 al 7, Nehemías dice: «Te hago mención de las palabras de tus siervos, los profetas, quienes nos dijeron que si no nos apartábamos de nuestros caminos, seríamos dispersados entre las naciones». Esta oración no solo es un acto de humildad, sino también un recordatorio de la importancia de la obediencia a las promesas de Dios. Nehemías también tenía claro que su misión era una continuación de la obra que Dios había comenzado en los tiempos de Moisés y los profetas. Al clamar por la restauración de Jerusalén, Nehemías no solo pedía por la seguridad física de la ciudad, sino también por la restauración espiritual de su pueblo. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual es clave para entender el propósito de su misión. El plan estratégico de Nehemías para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén no solo fue un modelo de organización y trabajo en equipo, sino también un testimonio de la sabiduría que adquirió a través de su comunión con Dios. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue evaluar la situación de la ciudad. Sabía que el trabajo que tenía por delante no sería fácil, pero también entendió que no podía comenzar sin una visión clara de lo que debía hacerse. En lugar de lanzarse a la reconstrucción de inmediato, Nehemías dedicó tiempo a observar, estudiar y orar por dirección. En Nehemías 2, versículos del 11 al 16, se narra cómo Nehemías recorrió la ciudad de noche, inspeccionando las murallas y las puertas destruidas. No compartió su plan con nadie en ese momento, pues quería asegurarse de que su estrategia fuera bien pensada antes de revelar sus intenciones. Este acto de cautela es importante porque demuestra que Nehemías no tomaba decisiones precipitadas. El líder sabio, según la Biblia, no actúa por impulso, sino que se asegura de entender el alcance de los problemas antes de buscar soluciones. Esta sabiduría estratégica también refleja la necesidad de la reflexión y la paciencia antes de emprender grandes proyectos. Al formular su plan, Nehemías decidió dividir el trabajo en secciones y asignar a diferentes grupos de personas tareas específicas.
En lugar de centralizar toda la responsabilidad en un solo grupo, hizo que las familias y los grupos trabajaran juntos para reconstruir las partes de las murallas más cercanas a sus hogares. Esto no solo aseguraba que el trabajo se realizara de manera eficiente, sino que también implicaba a toda la comunidad en el proyecto de restauración. La colaboración fue clave, y Nehemías entendió que cada persona debía sentirse responsable del éxito de la tarea. Además de la organización interna, Nehemías también supo cuándo aprovechar el apoyo de aquellos que podrían ayudar en la reconstrucción. A lo largo de la obra, Nehemías solicitó materiales al rey Artajerjes, quien, gracias a la intervención de Dios, accedió a darle lo que necesitaba para la restauración. El apoyo de un líder secular, combinado con la dirección divina, muestra que Nehemías comprendió que no hay una separación entre lo divino y lo secular cuando se trabaja para la gloria de Dios. Su capacidad para reunir recursos y alinear a las personas con un propósito común nos enseña que, para lograr grandes cosas, necesitamos tanto la sabiduría terrenal como la dirección espiritual. Este enfoque práctico, combinado con la fe, fue lo que permitió que Nehemías liderara a un pueblo desmoralizado hacia la victoria. Su plan fue detallado, bien organizado, y sobre todo, realizado en dependencia de la voluntad de Dios. Esta unidad nos recuerda la importancia de planificar cuidadosamente y de involucrar a todos en los procesos que buscamos realizar, especialmente cuando se trata de la obra de Dios. Como cualquier líder que se dispone a hacer una obra significativa, Nehemías se enfrentó a una feroz oposición. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén no solo representaba un desafío físico y logístico, sino que también despertaba la resistencia de quienes no querían que los israelitas se levantaran de nuevo. Sanbalat, Tobías y Gesem fueron los tres principales opositores al proyecto de Nehemías. Estos líderes de las regiones cercanas no solo se oponían a la restauración física de Jerusalén, sino que también veían la construcción de las murallas como un símbolo de la restauración del poder de Israel. En Nehemías 4, versículos del 1 al 3, Sanbalat se burla del esfuerzo de los israelitas, diciendo, ¿se levantarán de los montones de escombros y lo repararán? ¿Querrán ellos ofrecer sacrificios? ¿Acaso podrán vivir de nuevo en las ruinas? Este tipo de burlas y menosprecio eran una táctica común en la guerra psicológica. Los enemigos no solo buscaban desmoralizar a los trabajadores, sino también crear divisiones internas, sembrando dudas entre los propios israelitas sobre si podrían llevar a cabo la tarea. Sin embargo, Nehemías, lejos de rendirse ante la ridiculización, respondió con una fe inquebrantable. En Nehemías 4, versículos del 4 al 5, él ora a Dios pidiendo que vea la humillación de sus enemigos y que defienda su causa. La oposición no se detuvo en las burlas. Sanbalat, Tobías y Gesem también intentaron intimidar a Nehemías mediante amenazas físicas. En Nehemías 6, versículos del 1 al 4, los enemigos intentaron atraer a Nehemías a una reunión fuera de la ciudad para hacerle daño, pero él, con sabiduría, se negó a asistir. Su valentía y su comprensión de que su misión era divina lo protegieron de caer en las trampas del enemigo. Nehemías sabía que su vida estaba en manos de Dios y que no podía ser distraído de su misión. Lo que es crucial en esta parte de la historia es cómo Nehemías enfrentó la oposición sin dejarse afectar por el miedo. En lugar de caer en la desesperación, continuó construyendo las murallas con determinación, confiando en que Dios estaba con él. En Nehemías 4, versículo 6, se nos dice que,
A pesar de las amenazas y los desafíos, el pueblo trabajaba con mucho entusiasmo. Esta unidad es un testimonio de que, aunque la oposición y las dificultades nos rodeen, no debemos dejar que nos desvíen de lo que Dios nos ha llamado a hacer. La fe inquebrantable y la obediencia a la misión divina son armas poderosas contra la adversidad. La historia de Nehemías no solo nos muestra su capacidad para liderar con eficacia, sino también su increíble fortaleza interior. A pesar de las innumerables dificultades externas, Nehemías nunca flaqueó en su fe ni en su misión. La fortaleza interior de Nehemías proviene de su profunda comunión con Dios, su inquebrantable fe y su obediencia. Nehemías entendió que, para lograr una victoria duradera, no solo era necesario trabajar duro, sino también mantenerse espiritualmente fuerte. Cada vez que surgían obstáculos, Nehemías recurría a la oración, como muestra el versículo Nehemías 2, versículos del 4 al 5, donde, al estar en la corte del rey, primero eleva su corazón en oración a Dios antes de responder a la solicitud del rey. Este acto de oración refleja la constante dependencia que Nehemías tenía de Dios en todo momento de su vida. La fortaleza interior de Nehemías se veía reflejada en su capacidad para mantenerse firme en medio de la adversidad, sabiendo que no estaba solo. La fortaleza de Nehemías también se muestra en su valentía para no ceder ante la intimidación o las amenazas de sus enemigos. Cuando los opositores buscaron sembrar miedo en el corazón de Nehemías, él les respondió con firmeza. En Nehemías 4, versículo 14, Nehemías les recuerda a los israelitas que no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Esta declaración es un ejemplo claro de cómo Nehemías entendía que su lucha no era solo por una ciudad, sino por la fe y la seguridad de su pueblo. La fortaleza interior de Nehemías también estuvo sustentada por su confianza en las promesas de Dios. Nehemías sabía que, a pesar de los desafíos, Dios estaba con él. En Nehemías 6, versículos del 15 al 16, se menciona que, a pesar de la intensa oposición, las murallas de Jerusalén fueron completadas en solo 52 días. Este logro extraordinario fue un testimonio de que, cuando dependemos de Dios y nos mantenemos firmes en nuestra misión, la fortaleza divina nos da la victoria. Cuando Nehemías y su equipo completaron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en un tiempo sorprendentemente corto, de solo 52 días, se alcanzó una victoria monumental, no solo física, sino espiritual. Este logro es mucho más que la restauración de las murallas, representa la restauración de la identidad y la fe del pueblo de Israel. En Nehemías 6, versículos del 15 al 16, la Biblia nos dice, la muralla fue terminada el 25 del mes Elul en 52 días. Y sucedió que cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todos los pueblos de las naciones circunvecinas, y se sintieron muy humillados, pues comprendieron que esta obra fue hecha por la ayuda de nuestro Dios. Este versículo refleja no solo la rapidez con la que se completó la obra, sino también el impacto espiritual que tuvo en las naciones vecinas. La finalización de las murallas fue vista como un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Esta victoria no fue producto solo del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. La fortaleza para superar las amenazas y los desafíos no provino de la habilidad estratégica de Nehemías o del trabajo incansable de los israelitas, sino de su obediencia a Dios y su constante búsqueda de su ayuda. Al completar la obra, Nehemías no celebró solo un éxito material, sino un triunfo de fe.
El pueblo no solo había reconstruido un muro de piedra, sino que también había reconstruido su confianza en Dios, demostrando que Él es capaz de hacer lo que parece imposible. La celebración de la victoria fue un acto de agradecimiento y de dedicación a Dios. Nehemías no permitió que el éxito se convirtiera en una ocasión para la vanidad. En lugar de hacerlo un evento de gloria personal, organizó un servicio religioso que incluyó la lectura de la ley de Dios y una ceremonia de consagración. La victoria, por tanto, se transformó en un acto de adoración. Este es un recordatorio para todos nosotros de que, cuando Dios nos da la victoria, debemos reconocer que es Él quien nos ha permitido alcanzarla, y nuestra respuesta debe ser la gratitud y la dedicación. A través de este momento de victoria, Nehemías muestra cómo debemos entender y aplicar los triunfos en nuestra vida. Cada vez que experimentamos un éxito, ya sea en el ámbito espiritual o personal, debemos recordarnos que es la gracia y el poder de Dios los que nos sostienen. Como Nehemías, debemos ofrecer nuestra victoria a Dios, reconociendo que sin Él nada de lo que hemos logrado sería posible. Uno de los momentos más significativos en la historia de la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías no se dio cuando las murallas fueron terminadas, sino cuando el pueblo, en un acto de humildad, se arrepintió de sus pecados. El arrepentimiento y la renovación espiritual son elementos esenciales en la historia de Nehemías. Aunque el pueblo había logrado una victoria material, entendieron que lo más importante no era solo la restauración de las murallas, sino la restauración de su relación con Dios. En Nehemías 8, versículos del 1 al 3, se narra cómo, después de completar la reconstrucción, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley de Moisés. Escribe Nehemías: reunidos como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Este momento marcó un hito importante en la restauración espiritual de la nación. El pueblo se comprometió a escuchar la palabra de Dios, a arrepentirse de sus transgresiones y a hacer un pacto con Él. Es importante notar que la lectura de la ley no fue solo una actividad ritual, sino un acto de reflexión profunda y arrepentimiento. Cuando el pueblo escuchó la ley, se dieron cuenta de cuán lejos se habían desviado de los mandamientos de Dios. En Nehemías 8, versículos del 9 al 10, vemos una reacción profunda de tristeza y quebranto en los corazones de los israelitas, y Nehemías, que era el gobernador, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, les dijeron: este día es santo al Señor vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta tristeza no era por la derrota, sino por el reconocimiento de sus pecados y de la misericordia de Dios. Este arrepentimiento fue seguido por una decisión de renovación. El pueblo se comprometió a seguir la ley de Dios y a hacer un pacto para ser fiel a Él. En Nehemías 9, el pueblo reafirma su compromiso con Dios a través de un pacto solemne. Este acto de arrepentimiento y consagración es vital, pues nos muestra que la restauración de nuestras vidas no se completa sin un arrepentimiento sincero y un compromiso renovado con Dios. El arrepentimiento es un tema central en la vida cristiana, y la historia de Nehemías nos recuerda que la restauración espiritual comienza con la humildad y la disposición para volver a Dios. No importa cuán grande sea el desafío o cuán impresionantes sean los logros, si nuestra relación con Dios no está restaurada, no podemos experimentar la paz verdadera. Así como el pueblo de Israel se arrepintió y renovó su compromiso con Dios,
también nosotros debemos buscar la reconciliación y restauración espiritual continuamente. La restauración espiritual de Israel es uno de los aspectos más profundos y significativos del trabajo de Nehemías. Aunque la reconstrucción de las murallas era esencial para la protección física de la ciudad, Nehemías entendió que la verdadera restauración de Jerusalén solo sería posible si el pueblo se reconciliaba con Dios. La restauración espiritual de Israel fue un proceso que involucró arrepentimiento, renovación y una nueva dedicación a Dios. Nehemías no solo reconstruyó muros, sino que también ayudó a restaurar la moral y la fe del pueblo. En Nehemías 8, después de la lectura de la ley, el pueblo hizo un profundo arrepentimiento. La restauración espiritual de Israel fue un acto colectivo, una respuesta del pueblo a las palabras de la ley. La unidad del pueblo en ese momento fue crucial. Todos participaron en el acto de arrepentimiento y renovación, reconociendo que no era suficiente con reconstruir la ciudad externamente si no reconstruían su relación con Dios. La restauración espiritual de Israel se completó cuando el pueblo se comprometió a vivir de acuerdo con los principios establecidos por Dios. En Nehemías 10, el pueblo firmó un pacto en el que se comprometían a seguir la ley de Dios, a apartarse del pecado y a servirle con todo su corazón. Este pacto representó una nueva era para Israel, una era en la que su relación con Dios sería restaurada y fortalecida. Para los creyentes de hoy, la historia de Nehemías nos muestra que la verdadera restauración comienza en el corazón. La obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es solo física, sino espiritual. Cuando nos alejamos de Él, necesitamos arrepentirnos y renovar nuestro compromiso. La restauración de Nehemías no solo fue un acto de reconstrucción externa, sino una restauración interna, un regreso a la relación verdadera con Dios. Al mirar la vida de Nehemías, vemos que la restauración espiritual requiere un esfuerzo colectivo. No es un proceso que solo se puede realizar individualmente, sino que también es un esfuerzo que debe involucrar a la comunidad. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata solo de lo que sucede entre nosotros y Dios, sino también de cómo nos apoyamos mutuamente en el camino de la fe. La restauración espiritual de Israel, bajo el liderazgo de Nehemías, es un modelo de cómo debemos trabajar juntos para restaurar lo que se ha perdido y seguir a Dios con un corazón renovado. La figura de Nehemías no solo es crucial para comprender la historia de la reconstrucción de Jerusalén, sino que también tiene un papel fundamental dentro del contexto más amplio de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Para entender la magnitud de su obra, es importante ver a Nehemías no solo como un líder o como un gobernador, sino como un eslabón en la cadena de promesas y profecías que se remontan a Moisés, David y los profetas anteriores. Nehemías, aunque perteneciente a una época posterior, sigue en la línea de hombres como Moisés, quien también lideró al pueblo de Israel a través de un proceso de restauración, y David, quien estableció Jerusalén como la ciudad de Dios. Sin embargo, Nehemías se encuentra en una situación diferente. Mientras que Moisés y David estuvieron enfocados en la liberación y en la expansión del reino, Nehemías tuvo la misión de restaurar lo que ya se había perdido. El pueblo de Israel, después de haber sido dispersado por el exilio, necesitaba reencontrarse no solo con su ciudad, sino con su identidad como pueblo elegido por Dios. El libro de Nehemías se encuentra en una etapa del Antiguo Testamento que marca el regreso del pueblo de Israel a su tierra después del cautiverio babilónico. A través de las figuras de Esdras y Nehemías, Dios comienza un proceso de restauración tanto físico como espiritual.
En la historia de Israel, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén no es simplemente una tarea de renovación urbana, sino que es un símbolo de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Este aspecto es clave para entender la importancia de Nehemías en el contexto bíblico. Lo que Nehemías logró al restaurar las murallas fue mucho más que un acto de protección física, fue un acto de reafirmación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este paralelo con los eventos anteriores de la historia de Israel resalta la importancia de las promesas de Dios, que siempre se cumplen a pesar de las dificultades y de los obstáculos. Nehemías no solo restauró un edificio o una ciudad, sino que restauró la fe y la esperanza de los israelitas en un Dios que cumple lo que promete. En este sentido, su obra conecta la historia de Israel con la promesa futura de la redención en el Nuevo Testamento, cuando Jesús traerá la restauración definitiva. La historia de Nehemías no es solo un relato de la restauración de una ciudad o de un pueblo, sino que ofrece lecciones profundas y atemporales para los cristianos de hoy. Al estudiar la vida y las acciones de Nehemías, podemos aprender sobre liderazgo, fe, perseverancia, oración y la manera en que debemos vivir como creyentes en tiempos de dificultades. Una de las principales lecciones de la vida de Nehemías es la importancia de mantener nuestra fe en acción. Cuando se le informó sobre la destrucción de Jerusalén, Nehemías no solo lamentó la situación, su primer impulso fue orar y luego actuar. En su oración, Nehemías no solo pidió la intervención divina, sino que también mostró un compromiso personal para ser parte de la solución. En Nehemías 1, versículos del 4 al 11, podemos ver cómo su corazón estaba completamente entregado a Dios, pero también su disposición a hacer lo que fuera necesario para restaurar la ciudad. Esta actitud nos recuerda que la fe no debe quedarse solo en palabras, sino que debe traducirse en acción. Como cristianos, estamos llamados a no ser solo oyentes de la palabra, sino también hacedores. Otra gran lección de Nehemías es su resistencia frente a la oposición. Cuando enfrentó burlas y amenazas por parte de los enemigos de Israel, Nehemías no cedió al miedo. En vez de rendirse, fortaleció su determinación, confiando en que Dios estaba con él. En Nehemías 4, versículo 14, él anima a su pueblo a no temer, recordándoles que su lucha es contra las fuerzas del mal, pero con la ayuda de Dios, no hay nada que temer. La vida cristiana está llena de desafíos y oposición, pero Nehemías nos enseña que, con fe y unidad, podemos perseverar y mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. La oposición nunca debe hacernos retroceder, sino más bien impulsarnos a avanzar con más determinación. Además, la restauración espiritual que ocurrió durante el tiempo de Nehemías tiene un mensaje claro para los cristianos hoy. La obra de restauración comenzó con el arrepentimiento del pueblo. En Nehemías 9, el pueblo se reconcilió con Dios, renovando su pacto con Él. Esto es un recordatorio para todos nosotros de que la restauración no es solo algo externo, sino que comienza en el corazón. La verdadera restauración en nuestras vidas debe ser una transformación interna que se refleja en nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. Finalmente, Nehemías nos enseña que los logros que alcanzamos, ya sean espirituales o materiales, no son para nuestra gloria personal, sino para la gloria de Dios. A pesar de su éxito en la restauración de Jerusalén, Nehemías no se dejó llevar por la vanidad. En su éxito, siempre reconoció que era Dios quien lo había guiado y lo había fortalecido. Su vida es un testimonio de humildad y obediencia, cualidades que todo cristiano debe cultivar.
Cuando alcanzamos victorias, ya sea en el ámbito personal, profesional o espiritual, debemos recordar que todo lo que tenemos y logramos es por la gracia de Dios y debe ser usado para su gloria. El legado de Nehemías es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nehemías no solo dejó un impacto en la ciudad de Jerusalén, sino que su vida sigue siendo una fuente de inspiración para todos los cristianos que enfrentan desafíos en su caminar de fe. Lo que él hizo al reconstruir las murallas de Jerusalén es solo un símbolo de lo que significa reconstruir una nación y restaurar una comunidad de creyentes en Dios. La lección más importante que Nehemías deja es su ejemplo de liderazgo basado en la fe. Él no se apoyó solo en sus habilidades o recursos humanos, sino que siempre buscó la dirección de Dios. Este liderazgo espiritual no se limita a aquellos que tienen una posición de poder o influencia, sino que todos los creyentes están llamados a ser líderes en su entorno, guiando a otros con sabiduría, integridad y fe. Nehemías nos muestra que, en los momentos de crisis, lo más importante es no perder la fe en Dios y actuar conforme a su voluntad. Además, Nehemías dejó un modelo de trabajo en equipo. Aunque él fue el líder en la restauración de las murallas, no lo hizo solo. Organizó y movilizó a las personas, involucrando a toda la comunidad en la obra. Este sentido de colaboración y unidad es esencial en la vida cristiana. La Iglesia de Cristo es una comunidad en la que cada miembro tiene un papel importante que desempeñar. Así como Nehemías no construyó las murallas de Jerusalén solo, en la vida cristiana, cada uno de nosotros debe contribuir con nuestros dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo. El legado de Nehemías también se ve reflejado en la importancia que le dio a la oración. En todos los momentos clave de su vida, Nehemías se inclinó ante Dios en oración, buscando su sabiduría y guía. Este enfoque de depender de Dios es algo que los cristianos deben aplicar en su vida diaria. Nehemías nunca dejó de orar y buscar la voluntad de Dios, y su éxito en la restauración de Jerusalén es una prueba de que cuando buscamos a Dios primero, Él nos da todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. Finalmente, el legado de Nehemías es un recordatorio de que, aunque el trabajo de restauración puede ser largo y desafiante, siempre debemos mantener la visión clara de lo que Dios está haciendo. La restauración que Nehemías lideró fue una obra completa, no solo física, sino espiritual. De igual manera, como creyentes, debemos trabajar por la restauración de nuestra vida personal y la vida de aquellos que nos rodean, confiando en que Dios está obrando a través de nosotros para traer su reino aquí en la tierra. Uno de los momentos más poderosos en la historia de Nehemías ocurre cuando el pueblo, después de haber restaurado físicamente las murallas de Jerusalén, se enfrenta a una necesidad aún más profunda, la restauración espiritual. Aunque la ciudad había sido reconstruida, el pueblo de Israel sabía que lo más importante no era solo la seguridad física de la ciudad, sino su relación con Dios. A través de la lectura de la ley, el pueblo se dio cuenta de su caída espiritual y la necesidad urgente de arrepentimiento. En Nehemías 9, vemos cómo el pueblo se reúne para un acto solemne de confesión. La lectura de la ley expone sus transgresiones y les permite comprender cuánto se habían alejado de los mandamientos de Dios. Nehemías, al ver el arrepentimiento genuino de la gente, lidera un proceso de renovación del pacto con Dios. Este acto de arrepentimiento colectivo es crucial no solo para el pueblo de Israel en ese momento, sino también para los cristianos hoy, pues demuestra que la verdadera restauración no comienza con la restauración externa de las circunstancias, sino con la restauración interna del corazón. La restauración espiritual,
según Nehemías, requiere un reconocimiento claro del pecado y la necesidad de arrepentimiento. En Nehemías 9, versículos del 1 al 3, el pueblo ayuna, se viste con cilicio y se arroja polvo sobre sus cabezas como señal de lamento. Reconocen que Dios ha sido fiel a sus promesas, pero que ellos mismos han sido infieles, y ahora es el momento de volver al pacto con Él. Este acto de arrepentimiento no es solo un gesto simbólico, sino un compromiso profundo con la restauración espiritual que debe ir acompañada de un cambio genuino en las actitudes y acciones del pueblo. La renovación del pacto en Nehemías 10 es la culminación de este proceso de restauración espiritual. Al final de este capítulo, el pueblo firma un compromiso con Dios, prometiendo seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. Este pacto renovado no fue solo un acto de palabras, sino que se tradujo en acciones concretas, como la separación de matrimonios paganos y el compromiso de guardar el sábado y las festividades que Dios había establecido para ellos. Para los cristianos de hoy, la restauración espiritual también debe ser algo más que un arrepentimiento superficial. Implica una transformación interna que se refleja en un compromiso serio con vivir según la voluntad de Dios, tanto en lo personal como en lo comunitario. Este enfoque de Nehemías sobre la restauración espiritual es un recordatorio para nosotros de que Dios no solo busca restaurar nuestras vidas externamente, sino también transformar nuestro corazón. La restauración comienza con un arrepentimiento sincero y un compromiso renovado con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Como creyentes, debemos continuamente evaluar nuestra vida espiritual, arrepentirnos de nuestros pecados y renovar nuestro compromiso con Dios para vivir en obediencia a Él. La vida de Nehemías nos muestra cómo la fe y la determinación son esenciales para lograr cualquier tarea que Dios nos haya encomendado, especialmente cuando enfrentamos obstáculos y oposición. Nehemías, a lo largo de su misión para reconstruir las murallas de Jerusalén, se enfrentó a una serie de dificultades, tanto externas como internas. Sin embargo, su persistencia y confianza en Dios lo llevaron a la victoria. La oposición externa fue feroz. En Nehemías 4 versículos del 7 al 8, se nos relata cómo los enemigos de Jerusalén comenzaron a planear cómo detener el trabajo. Sanbalat, Tobías y los árabes de alrededor no solo ridiculizaron el esfuerzo de los israelitas, sino que también trataron de intimidarlos mediante amenazas. A pesar de esta feroz oposición, Nehemías no se dejó llevar por el miedo ni la frustración. En lugar de rendirse, organizó a su pueblo para que se defendieran mientras continuaban con la obra. En Nehemías 4, versículo 9, él mismo ora a Dios pidiendo protección, pero también anima al pueblo a estar alertas y listos para luchar por la causa. La actitud de Nehemías demuestra que, cuando nos enfrentamos a obstáculos en nuestra vida, la oración debe ir acompañada de acción. No basta solo con pedir a Dios que nos dé la victoria, sino que debemos estar dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos para avanzar, mientras confiamos en que Él está con nosotros. Internamente, Nehemías también tuvo que enfrentar desafíos. En Nehemías 5, se relata cómo surgieron quejas dentro del propio pueblo, ya que algunos se quejaban de las condiciones difíciles y de la explotación de los más pobres. Este conflicto interno podría haber amenazado la unidad que era esencial para completar la obra. Sin embargo, Nehemías actuó con sabiduría y justicia, interviniendo para asegurar que el pueblo se tratara con equidad y para restaurar la confianza entre los trabajadores. En este caso,
Nehemías muestra que el líder no solo debe enfrentarse a los enemigos externos, sino que también debe ser un mediador y un restaurador dentro de la comunidad. La persistencia de Nehemías nos enseña que los desafíos, tanto internos como externos, son inevitables en la vida cristiana. Sin embargo, también nos muestra que con fe, oración y acción, podemos superar cualquier obstáculo. Nehemías nunca permitió que las dificultades lo alejaran de su misión. Su ejemplo nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de creer, sino también de actuar con determinación, confiando en que Dios nos guía en cada paso. Nehemías no solo fue un líder que reconstruyó muros físicos, sino también un líder que entendió la importancia de construir una comunidad unida, centrada en Dios. A lo largo de su misión, Nehemías promovió la unidad y la cooperación entre las distintas partes del pueblo de Israel, comprendiendo que una restauración duradera no solo depende de la restauración física, sino de la restauración de la unidad espiritual. En Nehemías 3, vemos cómo Nehemías organiza a las familias y grupos para reconstruir diferentes secciones de las murallas, uniendo a las personas en una tarea común. Cada familia y grupo se encarga de una parte de la muralla, lo que muestra cómo la unidad en la diversidad es clave para alcanzar un objetivo común. Esta es una lección importante para la Iglesia hoy. La obra de Dios no se lleva a cabo por un solo líder, sino que requiere la participación activa de cada miembro de la comunidad. Cada uno tiene un papel que desempeñar, y todos deben trabajar juntos con un propósito común: glorificar a Dios. La construcción de la comunidad también implica atender las necesidades internas del pueblo. En Nehemías 5, vemos cómo él interviene en los problemas sociales, asegurándose de que los más pobres no sean explotados. Esta preocupación por la justicia y la equidad es un reflejo de la verdadera unidad que debe existir en la Iglesia. La comunidad cristiana debe estar comprometida con el bienestar de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables. El liderazgo de Nehemías es un modelo para los líderes de la Iglesia hoy. Él lideró con un corazón humilde, orando constantemente por la dirección de Dios y actuando con sabiduría. Al mismo tiempo, promovió la participación activa del pueblo y aseguró que la comunidad se uniera en torno a los principios de la ley de Dios. La Iglesia, como la comunidad de creyentes, debe estar unida en su misión de restauración y edificación, trabajando juntos para cumplir el propósito que Dios tiene para ella. Este enfoque de Nehemías sobre la construcción de la comunidad es fundamental en la vida cristiana. La Iglesia debe ser un lugar donde la restauración, la justicia y la unidad se practiquen constantemente. Al igual que Nehemías, debemos construir una comunidad centrada en Dios, donde todos trabajen juntos para avanzar en la obra de restauración que Dios ha comenzado en nosotros. Una de las cualidades más destacadas en la vida de Nehemías fue su capacidad para tomar decisiones sabias bajo presión. Desde el momento en que recibe la noticia de la destrucción de Jerusalén, hasta la organización de la reconstrucción de las murallas, Nehemías mostró una gran prudencia y una clara visión estratégica. En Nehemías 2, versículos del 4 al 5, cuando el rey Artajerjes le pregunta qué desea, Nehemías responde con mucha sabiduría. No se apresura a pedir lo que quiere, sino que primero ora a Dios para que le dé éxito antes de presentar su solicitud. Este acto de oración antes de tomar decisiones cruciales demuestra la dependencia de Nehemías en la dirección divina. La forma en que Nehemías oró, esperando el tiempo adecuado y buscando el favor de Dios, es un ejemplo de cómo los creyentes deben abordar las decisiones importantes en su vida. Además,
la manera en que Nehemías manejó las tensiones internas y externas, como cuando se enfrentó a las amenazas de Sanbalat y Tobías, muestra su prudencia. No reaccionó impulsivamente ante las burlas, sino que se mantuvo enfocado en la misión. En Nehemías 4, versículo 9, él ora a Dios por protección y organiza al pueblo para defenderse mientras continúa con el trabajo. Esta capacidad para equilibrar la oración con la acción es crucial para un líder cristiano. La sabiduría no solo está en la toma de decisiones inteligentes, sino en buscar siempre la guía de Dios y actuar con paciencia, incluso cuando los problemas parecen abrumadores. La sabiduría en la toma de decisiones también se ve reflejada en cómo Nehemías manejó la administración de recursos, la cooperación entre diferentes grupos y el establecimiento de prioridades. Él entendía que para lograr una tarea tan monumental como la reconstrucción de las murallas, no podía hacerlo todo solo, necesitaba involucrar a todos los miembros de la comunidad, asignando tareas y responsabilidades de manera estratégica. Esta organización es otro ejemplo de cómo el liderazgo sabio implica delegar, confiar en los demás y mantener la visión enfocada. Nehemías nos enseña que, como cristianos, debemos depender de la sabiduría divina para tomar decisiones y, al mismo tiempo, tener la prudencia para actuar con calma, enfocándonos en la misión que Dios nos ha dado. Al igual que Nehemías, podemos enfrentar desafíos complejos si confiamos en Dios para guiarnos y tomamos decisiones que reflejen su voluntad. Un tema recurrente en el libro de Nehemías es la unidad. When you want your spring break to feel like and your kids' pool day to feel like and your hotel bed to feel like ooh, and room service to feel like because at Hilton, hospitality feels like Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Aunque las circunstancias eran difíciles, Nehemías comprendió que la restauración de Jerusalén no solo dependía de la reconstrucción física de las murallas, sino también de la restauración de la unidad del pueblo de Dios. A lo largo de la obra, Nehemías hizo un esfuerzo consciente para unir a los diferentes grupos del pueblo y asegurarse de que trabajaran juntos hacia un objetivo común. En Nehemías 3, vemos cómo Nehemías organiza a los habitantes de Jerusalén, dividiendo las responsabilidades de la reconstrucción de las murallas entre diferentes grupos de personas, incluidos los sacerdotes, los nobles y las familias. No importa su estatus social o económico, todos eran llamados a participar en la obra. Este acto de involucrar a todos los miembros de la comunidad, sin importar su posición, demuestra la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. La obra de la reconstrucción no podría haberse logrado sin la participación de todos. Además, Nehemías enfrentó dificultades internas cuando algunos de los ricos entre los judíos estaban explotando a los pobres. Nehemías intervino con valentía para restaurar la justicia y asegurar que el pueblo trabajara unido en armonía. En Nehemías 5, versículos del 6 al 11, él confronta a los nobles y les exige que devuelvan lo que habían tomado de los más vulnerables, demostrando que la unidad no solo se trata de trabajar juntos, sino de tratar a todos con equidad y justicia. La unidad también fue puesta a prueba cuando los enemigos de Nehemías trataron de dividir al pueblo,
haciendo rumores y amenazas. En Nehemías 6, versículos del 1 al 4, Nehemías, al enfrentar estos ataques, reafirma su compromiso con la tarea y no se deja distraer. A pesar de las tácticas divisivas de sus enemigos, él mantenía la unidad entre su pueblo, concentrándose en el propósito de Dios. Esta unidad es un recordatorio para la iglesia de hoy. La obra de Dios no puede llevarse a cabo si no estamos dispuestos a trabajar juntos como una comunidad, sin importar nuestras diferencias. La unidad en la iglesia no significa unanimidad en todo, sino un enfoque común en el propósito de glorificar a Dios y avanzar en su reino. Al igual que Nehemías, debemos aprender a trabajar juntos, enfrentando los desafíos y las dificultades con una visión común y una profunda confianza en Dios. La historia de Nehemías es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de un líder que depende de él, actúa con fe y persevera a pesar de las dificultades. Desde la reconstrucción de las murallas de Jerusalén hasta la restauración espiritual del pueblo de Israel, Nehemías nos muestra que, cuando estamos dispuestos a colaborar con Dios en su obra, grandes cosas pueden suceder, incluso en medio de adversidades aparentemente insuperables. Nehemías no solo restauró una ciudad física, restauró la fe de un pueblo. Su vida nos enseña que la restauración espiritual es tan importante como la restauración externa. Nos recuerda que, aunque el trabajo de Dios en nuestra vida puede implicar desafíos y sacrificios, siempre hay un propósito divino detrás de cada acción y siempre debemos actuar con la certeza de que Dios está con nosotros. El ejemplo de Nehemías nos inspira a ser líderes con un corazón humilde, a depender de la sabiduría divina en la toma de decisiones, a orar con fervor y a perseverar con fe. Además, su vida nos desafía a trabajar unidos como cuerpo de Cristo, reconociendo que la unidad es fundamental para la misión de Dios en el mundo. Al final, Nehemías no solo fue un líder que reconstruyó Jerusalén, sino un modelo de obediencia, perseverancia y fe en acción. Su legado sigue vivo hoy, enseñándonos que, cuando nos comprometemos a seguir el llamado de Dios, no importa cuán grande sea la tarea, siempre podemos confiar en que Él nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para completar lo que ha comenzado. Así como Nehemías restauró Jerusalén, Dios nos llama a restaurar nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras relaciones con Él. Al seguir el ejemplo de Nehemías, podemos ser parte de una obra más grande que nosotros mismos, participando activamente en la restauración de lo que se ha perdido y avanzando en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas.